acompañarnos en nuestra primera edición de Conversaciones Experientially. Hoy tú nos acompañas porque sabes mucho de emprendimiento, innovación, del mundo que cambia, procesos de transformación. Entonces quisimos invitarte porque pensamos que puedes tener una visión que nos puede dar luces sobre este tema que es tan relevante hoy en día. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿qué nos prepara realmente para un mundo que cambia? Y es una pregunta muy amplia, pero la podemos ir trabajando de a poquitos y ver qué salga. La idea de esta sesión es que podamos conversar, disfrutar de Perfecto, un café o bebida favorita en mano, y es como si perfecto, estuviéramos sentados en persona, pero para poder ver qué sale. Entonces, sí, ¿qué, perfecto. qué se te ocurre cuando nos preguntamos qué nos prepara realmente para un mundo que cambia hoy, 2026, plena revolución? Pues mira, yo pienso que el mundo educativo está cambiando a un ritmo como todo, pero el problema es que la educación se encarga de formar los futuros profesionales y el problema es que no sabemos cada vez menos cuáles van a ser los profesionales de 10, dentro de 5 años, dentro de 3. Si tú te pones a ver, por ejemplo, las carreras hoy en día, hay una estadística que es cuando la mitad del conocimiento de algo que se enseña para una carrera va a parar de ser útil. Y cada vez eso se acorta más tiempo. Entonces, Mm, hay carreras que antes eran 10 años, después 5 y hoy en día en programación ese span de tiempo se calcula que son 2 años. O sea, 2 años para que la mitad de lo que aprendiste pare de ser útil. ay, no. Entonces, tú estás haciendo carreras que hoy en día son un poco obsoletas porque no sabes qué profesionales vas a sacar. Entonces, el reto está, no sabemos a futuro qué se va a demandar en el mercado laboral. Ese es el rol de la educación, preparar a la gente para entrar a una sociedad y ser productivos. ¿Cierto? Sí, yo creo que ahí justamente, perdón, te interrumpo, pero es que desde que lo Por dijiste me favor, quedó sonando y es, por favor. dijiste, la educación está para preparar los profesionales del futuro, sobre todo si Ujú. hablamos de educación superior, pero yo creo que ese no es el caso. Yo creo que realmente la educación nos tiene que estar preparando para el mundo de hoy y los profesionales en formación ya tienen que estar respondiendo a los retos del mundo. De hecho, cada vez vemos Vale. más en educación superior nuevamente metodologías que involucran al sector real en el aula de clases y trabajamos por proyectos, por retos. Ya los profesionales en formación, nuestros estudiantes, tienen que poder responder a los retos del mundo. Ya no estamos formando profesionales para el futuro. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que una cosa que es bastante importante, Lau, es que hoy en día precisamente debería preparar la gente para los retos del hoy, pero si te das cuenta, la educación hoy en día está absolutamente desconectada o no absoluta, pero en gran parte desconectada de el mercado laboral. Entonces, tú vas con a muchas empresas y la mayor crítica que sueles encontrar con recruiters y con gente que trabaja en el sector de recursos humanos es que las habilidades de la gente que entra a las empresas no está adecuada a lo que piden. Todo un ejemplo muy puntual. Yo Ujú. estudié economía y nosotros utilizamos un software que se llamaba Stata para hacer Ok, todo el tema de programación y demás. Y todos entramos al mercado laboral y los softwares de programación que se usaban eran R y Python, no Stata. ok, ok, Entonces sí. tú entras al mundo laboral y utilizaste un software 4 años y al momento que te entras te dices, no estamos usando eso. Entonces, de nada sirve tú saber programar en un idioma, sí, puedes tener la lógica, pero no estás listo para los retos del mercado laboral y las herramientas que se utilizan en el mercado laboral. Entonces, hay una desconexión gigante entre lo que es el mercado laboral y lo que Ok. te están preparando en la universidad. La pregunta es cómo cerramos esa brecha en el momento de mayor cambio tecnológico de la historia. Exacto, y eso es clave. Y yo creo que tú ahorita estás trabajando en una universidad, ¿cierto? La Sí, Universidad de Boyacá, y justo sí, estás trabajando temas de transformación, proyectos de transformación y de innovación para la universidad. Entonces, de pronto, teniendo esa visión, nos puedes contar un poquito. Hoy estamos muy enfocados en educación superior, pero ¿cómo lo están trabajando? O cómo has visto que el sector de la educación superior está tratando de esforzarse para no quedarse atrás, para poder responder para que las empresas sí vean la relevancia de seguir trabajando con profesionales que se están formando todos estos años. ¿Qué sí. está pasando? Pues lo que nosotros estamos haciendo desde la universidad y lo que creo que muchas universidades hacen es reforzar los diálogos con esa parte productiva, no solo empresas, sino también universidades, centros académicos, que te permitan entender, oiga, qué es lo que pide el mercado y tratar de sacar programas lo más rápido posible que se adecúen a esas necesidades. Te voy a dar un Ok, ejemplo. La Universidad de los Andes sacó un técnico súper interesante para que la gente se capacite en volar drones en terrenos de agricultura. ok,
Entonces, es muy interesante porque ¿qué pasa? Ya no estás formando a la persona en ingeniería industrial y que se subespecialice en eso, sino estás diciendo de entrada, oiga, ¿quiere pasar de directamente. tener un salario de 4 millones a un salario de 12 millones? Yo conozco un caso de la persona que pasó a ganarse eso, a veces grabado el programa. Sí, que se dedica a utilizar drones para generar ciertas evaluaciones de riego y demás. Y es un programa de un año. Entonces, ¿qué pasa? Se están valorando más esas habilidades puntuales, hoy en día lo que hemos visto, a través de hablar con la gente en el sector productivo. Entonces la gente iba al campo y le decía, oiga, ¿por qué le está costando tanto identificar, por ejemplo, temas de plagas, temas de falta de agua, temas de esto? Ah, porque es que me cuesta muchísimo hacer el análisis del terreno, me cuesta muchísimo esto, me cuesta muchísimo lo otro. Listo. ¿Cómo podemos solucionar eso desde la academia? Formemos a gente que sea buena en utilizar drones para X, Y, Z. Entonces, Cosas una muy vez capacitaron puntuales. a la gente en esas habilidades, imagínate tú ahora poder decir, listo, sacamos egresados que puede ir al campo, le graba su terreno, le dice dónde tiene problemas, por ejemplo, de falta de agua, y eso le permite al campesino ser más eficiente. El campesino dice, oiga, eso me da valor, coja plata, coja y le pago X cantidad. Y eso es lo chévere de un mercado, que permite ver dónde están las verdaderas necesidades y dónde está lo que la gente está dispuesto a pagar. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo una institución, entendiendo las necesidades de la gente, hablando con ellos, ver qué pide el mercado, genera un programa que se adecue a esas necesidades. Eso es lo que hemos tratado de hacer también desde la Universidad de Boyacá y es lo que creemos que todas las universidades tienen que hacer hoy en día, dedicarse a entender cuáles son esas necesidades de mercado y desarrollar programas conforme a esas necesidades. Claro, y a mí me gusta que hayas mencionado estos programas que son poco tradicionales, Ujú. digamos, en instituciones grandes de educación superior como es este técnico, y ya nos diste un ejemplo concreto de una persona que tú conoces hasta con cambio salarial, que eso lo aterriza mucho a la vida real, ¿no? Porque a veces nos quedamos muy en lo abstracto y lo que uno desearía o lo que se espera, pero está bueno ver esos ejemplos súper concretos. Ya tú mencionaste cuáles son esas habilidades. No, no tal cual. Dijiste que el mercado laboral está pidiendo unas habilidades que nuestros egresados no están teniendo. Y Sí, sabemos que ya hoy en día se empieza a ver cuáles son esas habilidades que va a pedir el mercado laboral, no solo en el 2027, sino a 2030. Em, Hemos hablado anteriormente de diferentes indicadores, ¿no? Está el sí, US Rankings que sacó el Index para 2027, está el World Economic Forum que también saca estas habilidades. Y lo que ya hemos escuchado en muchas conversaciones y es las habilidades que más se están pidiendo son las habilidades humanas. Y tú dijiste, estamos en el momento de revolución digital, tecnológica más movida que hemos ujú, experimentado pues con todos los avances. Sin embargo, hoy en día eso no es lo que más están pidiendo porque eso igual se está desarrollando, pero ¿qué es lo que se está dejando de pronto de trabajar tan intencionadamente o que hace falta, de pronto sí se está trabajando, son esas habilidades humanas, ¿no? sí, Em, Cuéntanos un poquito como tú, cómo lo ves. También hemos hablado mucho de educación superior, pero sé que tienes también esta experiencia como emprendedor y desde la sí. innovación, entonces también nos sirve verlo desde diferentes panoramas. Lau, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una frase de un tipo que se llama Jack Ma, no sé si lo has escuchado. Lo he escuchado. Exacto, Jack Ma, ese sí es un emprendedor serial, gigante, fundador de Alibaba. Estaba en una entrevista y dijo algo que a mí me marcó un montón y es, en la época de la inteligencia artificial hay que dedicarnos a generar cosas en las que somos mejores que las máquinas. Entonces, Ujú, si el AI en este caso es excelente trabajando Excel, es excelente haciendo mil cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Dedicarnos a sobresalir en lo que las máquinas no hacen. ¿Qué es eso? Música, artes y dentro del mundo laboral, saber hablar, saber yo pararme frente de ti y saber comunicar una idea. Ahora, ¿qué pasa? Uno va al mundo académico, uno va al mundo de las universidades y se da cuenta que hay gente de 21, 22 años que todavía se paran al lado de unas diapositivas y leen lo que están en las diapositivas. Y es desastroso sí. porque uno dice, oiga, explíqueme, no me lea lo que están en las diapositivas hechas con AI, sino usted tome el esfuerzo de pararse y explicarme qué es lo que están en esas diapositivas. Entonces, las habilidades blandas, que yo las llamo un poco más habilidades blandas, como por ejemplo hablar en público, es algo que te va a ti pasar de ser analista a pasar de ser manager en una empresa. Es Ujú, muy difícil que alguien llegue a un cargo directivo sin saber comunicar bien, sin saber gestionar equipos, sin saber temas de inteligencia emocional. Todas esas habilidades blandas hoy en día son claves en el mundo laboral y es lo que nos permite diferenciarnos de un cloud que te hace en Excel lo que tú te demorabas 3 horas, que te lo hacen 5 minutos. Y claro. he visto los casos en empresas, por ejemplo, de finanzas.
cuatro agentes trabajando al mismo tiempo haciendo un reporte financiero que antes un amigo mío se demoraba 2 semanas, hoy en día te lo hacen en 20 minutos. Cuatro agentes trabajando al mismo tiempo de AI y te lo hace mejor. Exacto. Entonces, Entonces, ¿qué haces con esa información? ¿O exacto. dónde agregas valor? Exacto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Uno, saber comunicarlo. Te da, ChatGPT te da un mega reporte financiero, Excel, con variables, ta, ta, ta. ¿Tú qué tienes que hacer? Saber presentarlo a los directivos. Tienes que saber interpretar eso, tienes que saber qué decisión tomas con respecto a esa información. Todo eso son habilidades blandas, a mi manera de verlo, que es Ujú. lo que hay que enseñar de alguna forma. Entonces tú preguntabas, oiga, ¿en qué nos enfocamos? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Lau. Hay que dedicarnos a enseñar habilidades blandas en instituciones. ¿Por qué? Porque te van a permitir ascender, pero sobre todo te van a permitir sobresalir en tu vida personal. Saber comunicarte, saber tratar a la gente, saber, oiga, cómo manejo una situación tan compleja emocionalmente. Todo eso es clave hoy en día. Total, y de acuerdo, y ahí voy a profundizar un poquito en eso que estás mencionando. Tú las llamas habilidades blandas, yo las llamo habilidades esenciales, primero porque suena más poderoso que blandas, eso es Me como que le gusta, da me un gusta, me gusta sentimiento el muy nombre. light y siento que le quita importancia y son lo más importante. Entonces son las habilidades esenciales para mí. Sí. Y realmente no es solo saber presentar, bueno, qué decisión tomar es clave porque no podemos dejar las decisiones a la inteligencia artificial, pero ahí es donde entran estas habilidades. Vuelvo a remitirme al QS Rankings, el indicador que sacaron para hacia 2027, y ellos Ujú. decían que las habilidades humanas más buscadas o que van a ser más buscadas el otro año van a ser no solo enfocadas en inteligencia artificial y el mundo digital, que es lo que estamos diciendo, que eso Sí. igual se está pidiendo, pero más que eso se está buscando o se va a buscar pensamiento crítico, comunicación, liderazgo, colaboración y adaptabilidad. Esas son entre el listado de las habilidades que más buscan, que si lo comparamos con el World Economic Forum, están mencionando las mismas y volvemos a esas habilidades humanas blandas o esenciales, que es lo que la inteligencia artificial sola no puede hacer. Entonces, tú decías, la inteligencia artificial me saca un súper informe, entonces yo qué voy a hacer con eso. Primero tengo que asegurar que esté bien, tengo que analizarlo, no puedo simplemente tomarlo, esto pues no es nuevo para nadie, pero todavía se ve. Yo he tenido estudiantes Ujú. con los que he tenido que hablar profundamente para que me entiendan la intención de usar bien la inteligencia artificial, pero también esas otras habilidades que no puede reemplazar la IA. O sea, a la IA tú no le vas a pedir cómo gestionar a mi equipo o qué hago como líder, de pronto apoyarte en algunas cosas, pero esa capacidad de liderazgo la tienes que desarrollar tú como persona, cómo colaborar con mis compañeros, cómo trabajar con gente que es distinta a mí. La adaptabilidad tú la mencionaste y es clave. Los que somos profes sabemos la importancia de poder adaptar una sesión de clases si algo cambia en el formato, si se daña la tecnología, si llegaron 5 estudiantes en vez de 15, si están agotados o cualquier cosa, uno tiene que ser capaz de adaptar y eso es puramente humano. Entonces, eso que tú mencionabas me parece clave, sin dejar de lado la importancia de la tecnología y el mundo digital. Realmente, y esto me remito a un libro que yo trabajaba en la Universidad de La Sabana y Mm. ahí usábamos muchos referentes actuales y uno era del libro Robot Proof se me acaba de olvidar el nombre, pero ahí la esencia del libro nos decía que tenemos que aprender a trabajar con los robots, con la inteligencia artificial y volvernos robot friendly, no proof como ya no podemos trabajar con ellos, sino realmente cómo podemos aprovechar mejor esas herramientas para nuestro trabajo y poder colaborar con estos Y, recursos que realmente nos ayudan y nos favorecen. Entonces, eso como para complementar un poquito lo que tú decías. y fíjate que yo creo que me quedo con una cosa que dijiste al inicio y es, a mí porque me gusta el ejemplo de lo de hablar en público, porque es que es Mm, algo que tú puedes identificar puntualmente dependiendo del escenario. Entonces, por ejemplo, es diferente hablarle a un público de estudiantes, es diferente hablarle a un público de empresarios y son habilidades que se pueden definir claramente dependiendo del contexto. Ahora, se habla mucho de otro tipo de habilidades que tú mencionaste que me conflictúan un poco y ok. es pensamiento crítico. Ok, claro, pues que es muy amplio. O sea, es muy difícil de acotar y definir tú cómo desarrollas el pensamiento crítico. Puedes hacer Ujú, 10 diferentes casos y decir, ¿tiene o no tiene pensamiento crítico? Adaptabilidad. ¿Cómo defines adaptabilidad en diferentes contextos? Entonces, para mí ahí está el reto, porque estoy de acuerdo contigo. Una persona que se sepa adaptar, que sepa entrar a una empresa nueva, que sepa, listo, cómo puedo identificar qué es lo que tengo que aprender, cómo me relaciono con los diferentes equipos, eso es lo que va a hacer que alguien sobresalga. Estoy de acuerdo, pero ujú, el problema, y yo siento que el issue acá, el tema a tratar de todo esto, es que la gente sigue viéndolo como muy al aire, muy ambiguo. ok. Ah, no es que me va a hablar de pensamiento crítico. Ok, ¿en qué se traduce eso?
sea, es parte de una prueba del GMAT que te va a explicar cómo puedes integrar matemáticas y razonamiento. No, ¿cómo se ve en Eh, acción? Yo creo que es lo importante, ¿no? Esa es Como la clave. hay... Entonces, tú si no sabes cómo se ve el pensamiento crítico, tú puedes decir, listo, estoy desarrollando el pensamiento crítico a mis estudiantes. ¿Eso cómo se ve? Listo, tú puedes Ujú, ver cómo estás enseñando biología por los resultados de un examen estandarizado. Está perfecto. Tú puedes ver cómo estás enseñando química por los resultados en un examen estandarizado. Perfecto. Todo eso me hace sentido. Pero tú, ¿cómo sabes que estás desarrollando estas otras habilidades? El tema de hablar en público sí se puede medir. O pues tú puedes tener un indicador de mal movimiento del cuerpo, falta de proyección de voz, eso es claro. Pero, ¿cómo mides el resto? Porque lo que tú dices es cierto, esas son las habilidades que nos van a ayudar a sobresalir. ¿Cómo mides la inteligencia emocional? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber si alguien es inteligencia emocionalmente? ¿Porque manejó de una forma la situación o porque manejó de otra forma? ¿Porque un outcome fue esto o porque un outcome fue lo otro? Esa es la pregunta que yo creo que hay que tratar y que sobre todo en empresas como la tuya que hacen una labor tan importante tienen el reto. Listo, ujú. estamos desarrollando esto. A la gente le interesa saber, listo, cómo pruebo ese outcome. ¿No? ¿Qué opinas al respecto? Sí, no, me dejaste pensando porque me dan ganas como de pelear, pero no, no de No, pelear, no, sino como por favor, o sea, dime qué opinas al no, y de respecto. eso se trata, me parece genial si termináramos peleando para ver cómo argumentamos. No, sobre todo con lo de pensamiento crítico, que cómo se puede realmente ver si alguien tiene o no, o si estoy ayudando a mis estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. De hecho, pensaba como, pues se ve como en el proceso y en el resultado de lo que los ponga a hacer, ¿no? Digamos, en otra ocasión tú y yo hablábamos de cómo se evalúa, qué tipo de actividades hacen ahora los estudiantes y decíamos que los ensayos hoy en día tal vez no son la mejor opción porque Ujú. eso sí, cualquier inteligencia artificial te lo Exacto. hace facilito y hasta puedes pedirle que se equivoque y que te cambie el lenguaje para que no sea evidente. Entonces, de pronto un ensayo no, pero sí, por ejemplo, cuando he tenido, yo doy una clase que en la Universidad de La Sabana trabaja mucho con libros y con historias de vida. Es una clase muy Ujú. bonita y el foco es toma de decisiones, uso de la libertad, hábitos y demás, como formación integral de la persona. Y ahí analizamos casos, situaciones a través de historias. Entonces, de pronto, Ujú. analizamos cómo Frodo tiene que enfrentar todas esas aventuras para llevar el anillo a Mordor, o cómo en Sí, Matar a un buena ruiseñor, historia, buena Atticus historia. tiene que enfrentarse a todo un pueblo en la época racista de Estados Unidos, en los años 60. Entonces, ahí, mediante esos análisis, uno puede ver cómo argumentan los estudiantes y ver cómo va avanzando esto del pensamiento crítico. Entonces, ahí está como la parte del proceso y pues en el resultado final ya con los trabajos, con los proyectos que uno entrega, Mm. se puede trabajar, pero hay diferentes formas de verlo. Estoy de acuerdo con que en comunicación, digamos, hablar en público es mucho más evidente porque es algo súper Ujú. puntual y además el progreso también se puede ver muy claramente. Eso fue como lo que me quedé pensando cuando tú decías, pero tú nos estás devolviendo algo súper importante y es cómo Sí, aseguramos el desarrollo de estas habilidades. ¿Qué estamos sí. haciendo? Ahora sí, hablando desde la educación o desde la formación, porque no es solo responsabilidad de las universidades o de los colegios. En las empresas también hay esa responsabilidad de formar a los colaboradores. Entonces, ¿cómo estamos formando realmente a... Que esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo nos preparamos para un mundo que cambia? ¿Cómo formamos? ¿Cómo ayudamos a desarrollar esas habilidades? Pues a las personas, al público que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Mm. ¿Cómo lo hacemos? Es una gran pregunta, ¿no? Y creo que eso es una pregunta que tú estás en mejor capacidad de responder que yo, porque tú haces eso con tu empresa. Yo tenía una iniciativa que se llamaba Útil, Ujú, en la cual enseñé a más de 2.500 estudiantes en diferentes partes del país temas que son importantes para la vida profesional y ok. personal de los jóvenes que nos enseñaban. Por ejemplo, y dime tú si estás de acuerdo con esto, educación financiera. Ujú. Creo que es Me algo pido, que... por favor. No, mira, te voy a decir algo, yo le dictaba el curso a jóvenes de colegios de 15 17 y de universidad hasta los 20 más o menos, y tenía amigos de mi edad que me decían, oiga, hermano, por favor, Por favor, súbelo dedíqueme a los una 30, sesión 40. extraordinaria acá. Ujú. ¿Por qué? Porque es algo que incluso nosotros a veces cuando nos chocamos con la primera declaración de renta, cuando nos chocamos con alguno, dice, carajo, ¿qué es esta vaina? ¿No? Sí, Y eso total. es clave para la vida, porque es algo que nos diferencia como mejores ciudadanos, de alguna forma. Les enseñaba también, por ejemplo, cómo se crea un emprendimiento. Ujú. Uno dice, no, es que emprender es, oiga, veo que hay una oportunidad vendiendo gomitas y me voy a dedicar a vender gomitas en el colegio y ese fue el emprendimiento que tuve. No, hay una ciencia para montar emprendimientos. Hay una maestría, mi maestría fue en emprendimiento e innovación.
Entonces, hay claro. unas formas de hacer eso y yo lo enseñaba también. También enseñaba, por ejemplo, cómo hablar en público. Eran cosas que yo identificaba que, en las que recogía de alguna manera de experiencia y que podía enseñarle a la gente. Esta fue la iniciativa que tuve, fue bastante útil, pero fíjate que tú tienes algo muy similar, incluso más puntual a lo que me estás preguntando, y es cómo les enseñamos esto, tocando puertas, diciendo, oiga, mostrando la relevancia. Porque es Ujú, importante que la gente de su empresa aprenda cómo aprender. Metacognición. Es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que tú en una empresa, tú solamente no tienes un camino delimitado de aprendizaje a nivel empresarial. Tú en una empresa, tú vas aprendiendo Excel porque te ponen un trabajo en Excel y tú no sabes cómo hacer un buscar B. Así funciona el mundo laboral. O sea, tú claro, vas y tú llegas a tu casa y te clavas hasta la 1 de la mañana aprendiendo y le entregas el reporte al jefe trasnochadísimo a las 6 de la mañana, ¿sí o no? sí. Y entonces ahí, ¿cómo estás aprendiendo? Por el primer video que te salió en YouTube. Literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aprendes de metacognición, por ejemplo, tú aprendes a evaluar tu proceso de aprendizaje, extraerte, identificar qué está bien, qué está mal. Estoy repitiendo estos patrones como de road memorization, como de estoy repitiendo, repitiendo, pero no estoy entendiendo. Entonces, como que te Ujú, permite de verdad enajenarte y entender el proceso. Ahora, si tú enseñas esa habilidad, tú de pronto ya no necesitas estar en una empresa revisando, oiga, mis empleados están creciendo, no están creciendo, porque ellos ya tienen los instrumentos para hacer. Entonces, ujú. ¿cómo prepararnos para esta nueva época laboral? Yo te digo, con empresas como la tuya. Y no es publicidad política pagada, Yo no pedí eso. sino, sino precisamente encontrando empresas que tengan la voluntad de pagar porque sus empleados adquieran nuevas habilidades para funcionar mejor en el largo plazo, te diría yo. Esa es una forma para prepararnos, porque ya sabemos cuáles son esas habilidades. Tú te dedicas a trabajarlas. Ujú. Pensamiento crítico, inteligencia emocional, lo hemos hablado. Ahora es quién está dispuesto a aprenderlas. Sí, yo creo que ahí, pues gracias por todo lo que mencionas, a mí me hace mucho sentido. Voy a volverme en un punto clave y tú hablas de Por la favor. metacognición. Y como dijiste, si algo de lo que yo sé hablar es de esto. Ah, Y la metacognición es lo que en el aprendizaje experiencial llamamos la reflexión, realmente esos procesos de reflexión que correcto, acompañan las experiencias de correcto. aprendizaje. Y yo de reflexión podría trabajar 8 horas seguidas, cuando quieran hacemos un taller. Pero aquí el punto clave es ese aprender a aprender, que es más o menos lo que tú estabas Claro. diciendo, pero con otras palabras. Y Mm, realmente cuando nosotros, ya sea como líderes de empresas o de emprendimientos o profesores o líderes de equipos corporativos o de educación superior, cuando nosotros acompañamos a las personas con las que estamos, ya todos esos ejemplos, y los estamos buscando formar y que se desarrollen, necesitamos favorecer esos espacios también, no solo la experiencia de aprendizaje, sino que puedan reflexionar y que puedan ir procesando lo que se ha vivido y poder integrando, lo que es lo que tú llamabas total. metacognición. Y tú dijiste algo súper chévere que es cuando uno en la empresa ya logra que su equipo o sus estudiantes o el público que te corresponda ya desarrolle esa habilidad, es mucho más fácil medir los avances porque ya les enseñaste a aprender, Claro. aprender, aprender. Y se Mm, vuelve como un hábito el reflexionar. Y no solo los estudiantes o las personas en su proceso de aprendizaje, sino uno mismo también como líder, todo el total. tiempo está chequeando como, bueno, cómo está mi equipo, si logramos los objetivos, tengo que hacer algún ajuste, de pronto esto no se entendió, este grupo no, para este grupo no funciona lo que siempre hago. Entonces, ese proceso metacognitivo también es de uno como líder, profe, facilitador, como queramos llamarlo. Y eso es la esencia del aprendizaje experiencial, ¿no? Es Ujú, poder aprender a partir de lo que vivimos, pero reflexionando sobre lo que vivimos. total. ¿Cómo desarrollamos estas habilidades? Uno no puede pedirle a los estudiantes colaboradores, a las personas que desarrollen pensamiento crítico, comunicación, liderazgo, colaboración y adaptación, aprendiendo de eso, estudiándolo, leyéndolo, como conceptos abstractos, intelectuales, sino poniéndolo en práctica, porque si no, no lo van a desarrollar. Puede que la comprensión inicial sea muy importante, pero ¿cómo van a apropiarlo y cómo van a desarrollar esa habilidad? Mm, Eso es en acción. Toca ponerlos a mm, hacerlo, toca ponerlos a vivirlo, cierto. enfrentarse a situaciones y Mm, reflexionar sobre esas situaciones para que puedan ir haciendo los ajustes necesarios. Y ahí es donde el error, la equivocación son tan importantes para así efectivamente hacer ajustes y que finalmente sí puedan aprender y desarrollar esas habilidades. Entonces, sin querer queriendo, yo creo que yo siempre voy a terminar volviendo al aprendizaje experiencial porque como muchas veces y en muchos escenarios digo, es la vida. El aprendizaje experiencial está basado en cómo vivimos y cómo aprendemos naturalmente. Realmente no es nada distinto, solo que al tenerlo en cuenta y tenerlo presente, pues lo hacemos de forma más intencionada. Te tengo ahora yo una pregunta. A ver.
tú que trabajas con pedagogía, entendiendo la pedagogía, porque es que la mayoría de profesores no están formados en pedagogía, simplemente enseñan algo que saben, sino, pero no tienen como las bases, lastimosamente. Este es el caso de gran parte del país. Tú pero vas, para eso los podemos acompañar. claro, claro, no, no, o sea, es que te lo digo porque lo he No, pero visto de sí, primera es mano. la realidad. Tú vas a Aguachica, tú vas a algún departamento pobre de La Guajira y el que es profesor es el que no había otro puesto en el pueblo y quiso ser profesor porque le pagaban y porque era lo único que había disponible, lastimosamente. Pero no No vayas tan lejos. Puedes ir a cualquier ciudad del mundo, diría yo, y quien es el profesor, muchas veces, en muchos casos, es el experto en el tema, pero que no claro, necesariamente es profesor, que creo exacto. No, que hacia allá vas, pero es justo para decir, ni siquiera hay que irse a los extremos. Esta es la realidad. fíjate que, claro, pero yo creo que hay niveles en esa idea y Ujú. precisamente es eso. Y yo prefiero tener un experto que no sepa enseñar o que no sepa las bases de la pedagogía a una persona que simplemente es Ok, profesor porque es el trabajo que había, ¿sí? Y esa es la realidad de gran parte del país. Por ejemplo, si tú ves los análisis de los trabajos de los países, ¿cuál es la profesión más común de Estados Unidos? no sé, ¿Trabajar en un ¿cuál es? McDonald's o ser profesor? Ok, Ser profesor. Y de hecho ahí pegadito va a trabajar en un McDonald's. ok. Entonces, eso muy similar pasa acá en Colombia. ¿Tú ves cuál es la profesión más común? Ser profesor. De nuevo, ¿cuántos son formados en pedagogía? Muy pocos. Lo que dices es cierto. También hay casos de gente muy especializada que es profesora sin tener las bases. Pero Ujú. por eso es tan importante enseñar las bases, porque tú le das las herramientas a la persona para poder enseñar mejor. Ahora, Claro. ¿a qué va todo mi punto? A mí me parece muy interesante todo el ejercicio de enseñar metacognición, de enseñar estas bases. Pero yo te pregunto, tú estás muy casada con el tema de aprendizaje experiencial. ¿Qué opinas de otras corrientes de aprendizaje? ¿Hay otros tipos de aprendizaje? ¿Tú utilizas otros tipos de aprendizaje en tu aula? Porque tú eres profesora, no solamente formas en esto, sino eres profesora. ¿Qué opinas de eso? ¿Utilizas otros tipos? ¿Los consideras más o menos válidos? Sí, yo creo que lo importante es que tengamos en cuenta cómo aprendemos, ¿no? Yo cuando facilito mis cursos de fundamentos de aprendizaje experiencial, no parto del aprendizaje experiencial Sí. per se, sino siempre empiezo sobre cómo aprendemos. Y de hecho el aprendizaje experiencial está basado en esos principios teóricos desde la psicología y desde la educación que nos muestran cómo aprendemos, cómo abordamos nosotros situaciones de aprendizaje desde lo biológico, desde lo social y demás. Y a Ujú. partir de eso es que el aprendizaje experiencial se construye. Entonces, yo lo que siento es que el aprendizaje experiencial está por debajo de las experiencias de aprendizaje y cómo se ven puede variar mucho. Hay muchas metodologías de enseñanza, hay muchas dinámicas, técnicas, recursos, ambientes, y esas son las decisiones que uno toma como profesor. ¿Qué es lo esencial y por qué, si estoy muy casada con el aprendizaje experiencial, es los elementos fundamentales del aprendizaje experiencial? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, la persona o las personas con las que estamos, ¿no? Es el aprendizaje experiencial busca involucrar de forma activa al sujeto de aprendizaje, digamos, para que esa persona construya su aprendizaje. Y eso involucra no solo al estudiante, sino también al profe o al facilitador o al líder, porque todos estamos involucrados en la experiencia de aprendizaje. Entonces yo siempre digo, si tú llegas a dar clase y estás teniendo el peor día de tu vida, o no dormiste anoche, o estás enfermo, ¿eso va a impactar la experiencia de tus estudiantes? Sí, claro, y el desempeño también. Y lo mismo para ellos. Entonces, lo primero es tener en cuenta al ser humano que está en el proceso de aprendizaje de una u otra manera, de forma holística. Lo segundo es la experiencia de aprendizaje y ahí es donde nosotros diseñamos de forma intencionada todo lo que tiene que ver con la experiencia, que incluye todo lo que mencionaba ahorita, la metodología, la dinámica, el ambiente, los recursos, el tiempo, el formato, si es virtual, si es presencial, etcétera. Todo lo diseñamos intencionadamente a partir de los objetivos de aprendizaje, lo Ok. que queremos que logren. Y el tercer elemento esencial es la reflexión, que ya mencionamos porque es tan importante, es la que nos La permite procesar la metacognición. experiencia para que Ujú. se convierta en aprendizaje. Todo esto lo estoy diciendo de una forma súper superficial, pero esos son los tres elementos esenciales del aprendizaje experiencial que están por debajo de cualquier experiencia, ¿sí? Piensa en un Entonces, aprendizaje basado en proyectos, piensa en ok. una simulación, Eso te iba a decir, piensa en dame un ejemplo. Me una encantaría un ejemplo práctica, con las ¿sí? tres partes. Exacto, ahí podemos ver. Entonces, puntual, si estamos en una simulación, aprendizaje basado en simulación, donde los estudiantes tienen que enfrentarse, tienen un rol, tienen una situación por resolver, ahí, bueno, pues están activos porque están simulando, creo que más explícito no puede estar.
La experiencia se diseña según el objetivo de aprendizaje. Entonces, en ciencias de la salud usan muchos hospitales simulados, en Sí, áreas como derecho, ciencias políticas trabajan audiencias simuladas, entonces tienen un salón que parece como una corte. Entonces, el ambiente también está diseñado específicamente para la simulación. Se diseña la escena que van a enfrentar. ujú, Entonces, un paciente se está muriendo y toca hacerle CPR. O el juez va, no sé, a enfrentarse a, yo no sé nada de derecho. Entonces, una situación que suceda en una corte sí, y se asignan roles. En ambientes de salud hay pacientes simulados, hay robots, hay máquinas, entonces según el nivel de complejidad, ahí entran los recursos. Y esta metodología particular tiene como elemento esencial un componente de debriefing y que tiene su propia estructura, que es ese procesamiento de la experiencia que vendría siendo la reflexión. Entonces, con esa metodología podemos ver claramente los diferentes elementos, eh, pero ¿qué es lo fundamental? Que es el estudiante en este caso, porque son estudiantes, quienes construyen su aprendizaje, porque ahí es donde van a poner en práctica lo que creen que han aprendido teóricamente, lo que creen que es la forma de resolverlo, pero luego pueden ver sus errores, pero luego pueden volverlo a hacer. Y realmente buscamos es eso, como que no sea algo unidireccional. Por eso a mí cuando, y los que me conocen saben que siempre hago énfasis en esto, ahorita te iba a corregir y todo, cuando la gente dice yo dicto clase, a mí me da como escalofríos, como que me da algo, porque ¿qué es dictar clase? Es unidireccional. Yo dicto y qué pasa con claro, mis estudiantes o con mi equipo. es No muy sé, pasivo. no sé, Mm, no sé qué hacen. En cambio, yo facilito, yo oriento, hasta doy, da más espacio, porque no depende de mí. De mí depende lo que yo construyo, como un maestro de orquesta. Yo dirijo, yo organizo, yo armo todo el escenario, mm, pero ¿quién es el que va a aprender al final? El estudiante. Yo tengo que disponer todo para eso, pero realmente el que construye su aprendizaje, el que lo interioriza y desarrolla, es el estudiante o el participante o el colaborador. Y esa es la esencia, realmente. Entonces, hay muchas formas como esto se puede ver. Para mí ese siempre va a ser la raíz, el foco, mm. con todas sus variables posibles. Pero si me dicen como lo mejor es un escenario donde el estudiante o el participante sea pasivo, a mí no me va a funcionar, con alguna excepción. Por ejemplo, ir a una conferencia es una nota. Yo voy a Ujú, una conferencia y escucho y tomo nota mm, y puedo haber aprendido algo o no, y estoy a favor de las conferencias, pero mm. es un momento específico, con una intención específica y ya. Pero si es una clase de 2 horas, yo no sé qué pasa con mis estudiantes si yo hablo 2 horas y ya. Mm. No sé si te respondí, me súper extendí. Para nada, no, pero me encantó la explicación, estoy muy de acuerdo. Ya me queda la lección de no dictar, sino dar clase. Espero que no dictes clase, por favor. No, 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 yo Cuando me trato des de finanzas personales, no me dictes clase. yo incluso muchas veces trato de ser muy interactivo. Yo le pregunto mucho a mis estudiantes, les hago muchas actividades. Yo creo que también lo que me he formado en innovación pedagógica, creo que me ha dejado muchas bases claras. Ahora, yo te quería preguntar una cosa. Y es volver a traer un poquito el ejemplo de lo que te he hecho antes. Me encantaría que me das, por ejemplo, no sé, un ejemplo en salud, un ejemplo de Ok, biología, de las tres fases muy puntuales de cómo sería, por ejemplo, la mitocondria o cómo se enseñaría, por ejemplo, la célula, que es el clásico ejemplo. Me que son interesaría cosas muy como, teóricas. claro, o el ejemplo que quieras, pero me encantaría ver en una clase cómo se podrían ver esos tres elementos de aprendizaje experiencial. Y para responderte, no sé si incluso en las más teóricas es donde está más el reto de Sí, aprender sí es a donde través está de la más el reto. experiencia. Entonces creo que incluso aplicaría el ejemplo o la pregunta de cómo enseñar un tema mediante la experiencia. Sí, es una gran pregunta. Yo cuando estoy en mis asesorías como uno a uno con profes, trabajamos eso puntualmente. Realmente los elementos que te mencioné no son fases, porque eso es lo que está como todo el tiempo. Uno siempre Ok, tiene que estar pensando en la persona y cómo va a ser la experiencia y la reflexión, porque están conectados. Pero ok, uno sí puede diseñar la experiencia de aprendizaje por fases, que de hecho ok. eso es algo de lo que nosotros enseñamos también con un modelo desarrollado justo para asegurar el aprendizaje basado en el aprendizaje experiencial. Y con esas fases buscamos asegurar justo como que tengan el componente cognitivo, pero también el de poner a prueba, pero también la exploración, el equivocarse, ajustar, etcétera. Y así involucramos como la persona en su totalidad. Entonces uno sí puede diseñarlo por fases según eso. Y las clases teóricas sí son el reto más grande, porque claro, es mucho más fácil ir a una simulación cuando los estudiantes tienen que aprender a hacer una canalización en enfermería y entonces van al hospital simulado y hay robots especiales para poder canalizar, que cuando estamos estudiando la historia del siglo XVI.
¿no? Porque eso es algo que ya pasó. Entonces no vamos a Obvio, ir a resolverle un a problema a una revivir, empresa en a esa revivir clase, ni a revivir no sé, algún emperador, sino cómo podemos trabajar. Entonces, sí son más retadoras, pero no es que no se pueda. Realmente, ¿qué es lo que uno buscaría en esos escenarios? Es implementar técnicas o estrategias de aprendizaje experiencial para trabajar la fundamentación teórica y que luego lo puedan aplicar, si bien no van a aplicar, como decíamos, no van a irse al siglo XVI a hablar con el rey, Ujú, pero a mí, yo soy fan número uno y me la paso proponiendo esto, es amo los proyectos, porque con los proyectos uno puede trabajar cualquier cosa teórica súper bien. Yo podría poner ujú, a los estudiantes a hacer una revista, yo podría ponerlos a hacer un podcast, yo podría ponerlos a hacer una puesta en escena, pero todo estructurado desde el aprendizaje basado en proyectos que tiene una metodología muy rigurosa, ¿no? Desde la ujú. planeación, la organización, la definición de tareas, roles, cronograma, Total. etcétera, luego el desarrollo y hay un producto final, que ese producto final pues ya nos va a mostrar todo lo que han trabajado en un proceso. Entonces, esa es una forma muy buena de trabajar cosas teóricas, porque Mm, mediante cualquiera de estos productos que mencionamos, podemos ver la apropiación de los estudiantes sobre esa fundamentación teórica de historia del siglo XVI en Europa, eh, con el componente de sustentación, ¿no? Que ahí viene el mm, hablar en público que tú decías, porque la revista puede quedar muy bonita con ayuda de la IA, pero ellos que aprendieron. Y lo ujú. bonito de los proyectos es que se trabaja por fases. Entonces uno va viendo el avance y va trabajando con ellos, el avance paso a paso y no solo el producto final. Entonces sí, las clases teóricas son más retadoras, pero no es que no se pueda. De hecho, hay un libro que se llama Collaborative Learning Techniques, a College Faculty Handbook. Por ahí lo Ujú, podemos buscar o luego se los mando, que soy ujú. fan número uno de ese libro también, porque presenta 35 técnicas de aprendizaje colaborativo que se pueden adaptar a la virtualidad, además, y que están divididas en 6 categorías. Entonces, hay Ok. técnicas de aprendizaje colaborativo mediante solución de problemas, mediante juegos, mediante organizadores gráficos, mediante la discusión, etcétera. Entonces, hay muchos recursos, hay muchas formas. A la gente le gusta mucho la gamificación, por ejemplo, que no es una metodología, sino es una forma de dinamizar y mantener la motivación. Y eso también es según el perfil del profe y lo que al profe le gusta. No todos tenemos que ir a gamificar, no todos tenemos que ir a hacer proyectos, pero según mi estilo, con qué me siento cómodo o qué quisiera probar, pero sobre todo según los objetivos de aprendizaje, qué es lo Ah, más adecuado para mis estudiantes. Y aquí de alguna forma terminamos hablando súper académico, pero esto también ajá. se puede llevar a otros mundos. Pero creo que lo que está por debajo de todo es cómo aseguramos que las personas mismas son las que están desarrollando esas capacidades y están construyendo su aprendizaje, ¿no? Porque uno puede entregarles 1000 artículos, 1000 videos, pero Mm. cómo lo integran a sus vidas. Y es esa aplicación práctica la que hace la diferencia. No sé si respondí tu pregunta otra vez. Bien, bien, bien. De pronto el ejemplo me quedó ahí puntualmente, me quedó gustando haberlo escuchado, pero en general me quedó muy claro lo que tú dices. Depende de la clase, el nivel de teoría que pueda haber en la lección, pero a nivel general sí me quedó súper claro. Eh, Súper. sí, sí, Bueno, no, ha sido muy claro. Mm, genial. Pues Dani, ya estamos llegando como al final de nuestra conversación experientially. Entonces yo quiero dejarte con unas últimas 2 preguntas a partir de por todo lo que favor, venimos hablando, ¿no? por Y favor. como a mí me encanta todo lo experiencial, yo uso muchos recursos siempre. Ajá. Y te voy a pedir, entonces piensa en todo lo que venimos hablando. ¿Cuál es una visión que tú puedes tener para el futuro, ya sea de tus estudiantes o en tus proyectos también que trabajas temas todos innovadores? ¿Cuál es una visión que tú quisieras tener respecto a lo que venimos hablando, de cómo preparar realmente para un mundo que cambia? Concreto, que no sea súper abstracto, sino realmente qué visión tienes para el futuro con esto que venimos hablando. Quiero que mis jóvenes, mis estudiantes salgan de mi clase sabiendo hablar, sabiendo comunicarse y sabiendo tener habilidades para sobresalir en el mundo profesional cada vez más plagado con IA. ¿Ok? Que sobresalgan, que no sean uno más del Mira, montón. yo dicto economía internacional y emprendimiento. Tú ¿Dictas miras economía? internacional y emprendimiento. Tú miras, Daniel, ¿y dónde le va a enseñar eso? Todos tienen que presentar en la mayoría de las clases sus ideas de negocio, tienen que recibir comentarios, tienen que saber interactuar con gente. Cualquier clase se puede adaptar para poder formar a los jóvenes en las habilidades que importan hoy en día. Ok. Esa es mi apuesta. Bueno, súper. Y la última, entonces, ¿qué tipo de mano podrías darle tú a tus estudiantes? Que les digas, te doy esta mano para que puedas hacer eso mejor.
Es una gran pregunta. Yo diría que tratarles de transmitir lo que sé de estas habilidades, de lo que me ha dado la experiencia, de cómo uno puede hablarle a alguien para, verdad, llegarle, de cómo uno puede presentar bien, de cómo uno puede cautivar a alguien a través de la empatía. Yo creo Ujú. que todas las lecciones que importan en la vida son basadas en la experiencia. Uno puede leer un montón, pero lo que de verdad uno vive, uno se le queda. Entonces tratar de que las clases estén llenas de esas experiencias que los marquen y que eso les permita ser mejores profesionales. Ok, entonces no solo a través de tu ejemplo, que es lo que primero te iba entendiendo, como tu Y ejemplo, contándoles con servirme mis como ejemplo, experiencias y todo, pero que les cale eso y que ellos lo vivan en sus clases. que ellos lo vivan. Yo creo que eso es lo más Mira, importante, que tengan las oportunidades de Lau, hacerlo. una vez puse a una niña a presentar 3 veces las mismas diapositivas. 3 veces. Y la tercera la niña me decía, no, yo le dije, lo vas a presentar y lo vas a presentar con confianza, practiquemos esto. La niña al final se acercó a la clase y me dijo, profe, gracias. Esto es algo que llevaba Ujú. semestres trabajando y salgo más confiada de esta clase. Eso es lo que yo quiero para todos mis estudiantes. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí la última, solo para poder Por hacer así un favor. súper cierre. ¿Qué idea te llevas del día de hoy con este cerebrito que representa las Primero, ideas? primero la parte de no dictar clases, ¿cierto? Pero ya lo dijiste otra vez, acabas de decir que dictabas economía y emprendimiento y no te diste Es cuenta cierto, cuando pero intenté fíjate pescarte. que es algo que uno ya tiene como grabado en la memoria, pero me invitas a cuestionarme mucho eso. Uno desde el lenguaje moldea mucho sus experiencias y es cierto, siempre digo dictar y deberías decir dar clase, orientar clase, dar la posibilidad de que es una interacción con los estudiantes y no simplemente es unilateral, sino bilateral, mucho más activa que pasiva. Entonces, eso es lo primero que se me queda. Y lo segundo es me queda más, cada vez más clara la relevancia de lo que es importante hacer una clase, una experiencia, pero a Ujú. la vez es entender que las habilidades del futuro son lo que moldean esa experiencia, que son lo que hablamos, pensamiento crítico, inteligencia emocional, hablar en público, y eso es lo que cada vez quiero enfatizar más en mis clases. Excelente, súper. Pues nada, gracias por acompañarnos en esta Lau, conversación a con ti nuestro gracias. cafecito. Espectacular. No, estuvo genial y bueno, ya tendremos otras ocasiones para conversar más. Muchas gracias. Que tengas A ti, feliz Lau. tarde, Dani. Cuídate. Nos Chao, chao. vemos.